Ok, pues ahora vamos a continuar con el segundo tema sobre el discipulado. Ven, sígueme y por favor presten atención si quieren compartir dudas o preguntas en los comentarios. Después de esta plática vamos a tener otro momento de reflexión y más tiempo para dudas y preguntas. Entonces, muchas gracias, profesor Paco. Ahora estamos listos Gusto. para el segundo tema. Excelente. Entonces, parte 2 está titulado Auténticos discípulos de Jesús. En el Evangelio de San Mateo, tenemos una descripción muy viva y muy gráfica de Jesús haciendo el llamado a los primeros 4 discípulos. Y así dice en Mateo 4, del 18 al 22. 4, 18, 22. Dice, caminando por la ribera del mar de Galileo, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, los siguieron. Caminando adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Ahora, escogí este texto con el propósito de poder captar la dinámica espiritual en la acción de Jesús y la respuesta del hombre. Porque lo que leemos en el Evangelio sirve de un modelo espiritual para todos los futuros discípulos, mientras que esperamos la segunda venida de Jesús al mundo. O sea, esta dinámica se va a expresar siempre en la manera en que el Señor nos llama. En estos versículos, en primer lugar, observamos cómo Jesús es el que toma la iniciativa en llamar a sus discípulos. Ahora, quiero decir una cosa. Nosotros, los discípulos de Jesús, ahora, hoy en día, podemos ser los mensajeros que el Señor utiliza porque Cristo está con nosotros en también hacer esta invitación a los demás a que lo sigan. Ahora, Él sigue tomando la iniciativa en llamarnos que seamos sus discípulos. Apuesto que hay algunos hermanos entre nosotros que han experimentado al Señor llamándoles, o sea, invitándoles a que lo sigan. O sea, lo han experimentado así, como el Señor está jalándote en cierta forma. Lo sentiste como realmente haciéndote la llamada. Posiblemente hubo una lucha interna para poder decirle que sí con gozo y libertad. Y eso es completamente entendible porque es como algo totalmente nuevo. Ahora, en el caso de los primeros 4 discípulos, hubo una respuesta de inmediata, pero no es siempre así para todos, ¿verdad? Tenemos que realmente aceptar la realidad. Vamos a tomar una pausa y considerar los porqués de esta lucha. Muchas veces tenemos temor a la entrega al Señor que nunca hemos plenamente identificado o expresado. ¿Por qué estoy tratando de enfocar en eso? Porque a veces necesitamos tener más conciencia de lo que está sucediendo en el corazón del hombre para poder
como ayudarlo en su lucha a superarlo y resolverlo para que tenga la libertad de responder con plenamente y con gozo a la invitación al Señor. Ok. Ahora, cuando tenemos esa lucha, el resultado de esto es que no vivimos nuestra vida en el Señor con el corazón indiviso. Yo tengo muchos hermanos que han respondido al Señor en la medida en que sus dudas, inquietudes, temores fueron resueltos. Entonces, voy a presentarles algunas inquietudes o ataduras que nos pueden retener en nuestra entrega al Señor. Ahora, eso puede significar algo que te puedes identificar en tu propia vida, o tal vez te hace ver, mi hermana, etcétera, está luchando en esta forma. O mi hermano aquí también está como atado aquí, ya sé lo que tengo que hacer, o puedo empezar a ayudarlo porque he captado lo que ha sido su atadura en ese momento. Entonces voy a presentarles seis áreas donde pueden ser como áreas típicas donde hay cierta duda o inquietud que afecta la respuesta. Número 1, temo que el Señor me vaya a pedir y hacer algo que no estoy capaz de realizar. Temo fallarle al Señor o a mí mismo. Eso es 1. Después va a haber como respuestas a cada uno de esos 6 puntos. Segundo, si sigo al Señor con abandono, quizás no realizaré todos mis propios sueños para mi vida. O sea, no quieren soltar lo que piensan que tal vez no van a poder hacer si siguen al Señor plenamente. Tercer punto. La vida de un discípulo entregado es dura y no sé si puedo aguantar el rigor del discipulado. Algo típico, ¿verdad? Cuarto punto. Si opto por aceptar la invitación del Señor, tal vez perderé amigos o amigas, o tal vez me van a juzgar como un fanático, me van a evitar y no, tal vez me van a rechazar. Eso es algo que causa a veces una pausa, una decisión en la vida de algunos de no dar el paso. El quinto punto, pues yo no había decidido llevar la vida cristiana, perdón, empiezo otra vez. Pues yo había decidido llevar la vida cristiana suave, a mi modo, y me faltan las ganas de abrazar una vida radical de discipulado. Por último, la tentación que viene del enemigo que dice, ¿quién eres tú? Creerte digno de ser un discípulo auténtico de Jesús. Estos son los 6 puntos. Entonces vamos a estar escuchando las respuestas a cada uno. Entonces, la primera respuesta al que sobre la cuestión de no estoy capaz de realizar lo que el Señor tal vez me va a pedir, tal vez voy a fallarle. Ok. Número 1. Cuando el Señor nos invita a seguirle, es Él mismo que nos promete y nos da la fuerza y la gracia para poder realizar nuestro llamado. O sea, no vivimos nuestro discipulado a la fuerza, sino en el poder de Dios. Acuérdense de las palabras de Jesús mismo. Yo, o sea, el Señor,
los haré pescadores de hombres. O sea, el Señor se encarga de obrar en nosotros esta nueva capacidad. Él no nos dice, yo te llamo, yo los llamo, y ya ustedes lo tienen que averiguar cómo hacerlo. No. Él provee todo lo necesario en abundancia para poder equiparnos a hacer su voluntad. Es la acción del Señor que nos hace capaz de realizar cosas que jamás en la vida hubiéramos pensado que fueran posibles. Miren, hace muchos años, cuando yo era de la edad un poco más de joven, trabajando con universitarios, yo no tenía ninguna idea en mi mente que el Señor me iba a pedir que yo trabajara internacionalmente. Yo estaba muy empeñado en trabajar con los universitarios y hacer todo posible por convertirlos, llevarlos a la iglesia y todo eso. Pero por medio de los líderes locales, mis líderes, ellos vieron en mí posibilidades de ser un embajador de esta nueva vida en Cristo y en comunidad de los discípulos, y me pidieron que yo respondiera a esta invitación. Yo sentí un poco del temor, pero yo puse mi confianza en su discernimiento ante el Señor. Y al confiar en ellos, yo les dije, ok, que sí, yo voy a hacerlo. Y cuando ya empecé a trabajar con personas de otros países, yo empecé a sentir más inspiración como guía muy específica de cómo ayudar a los grupos concretos. Y yo me di cuenta que el Señor me estaba diciendo, tú vas, yo voy contigo, yo te equipo, yo te utilizo, te voy a utilizar para que tú puedas ayudar a mi pueblo que tengo ya preparado ahí. Entonces, confiemos que el Señor siempre nos da a dar todo lo necesario para vivir y cumplir su voluntad. Y eso nos puede traer mucha paz. La segunda respuesta es la de esta idea, ¿verdad? De sentirnos, muchas veces hacemos planes y soñamos cosas que pensamos que nos van a dar gusto o hacernos sentir bien realizados, o sea, de nuestra propia expectativa, sin tener en cuenta al Señor y sus planes para nosotros. Sin embargo, a menudo no se nos había ocurrido buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una pausa aquí. Cuando yo hablo con mis hijos y ellos están hablando de su vocación y tal vez que su estilo de vida en el futuro, nosotros, mi esposa y yo, les decimos, ustedes son discípulos. Por lo tanto, no se toma decisiones aislado del Señor. Hay que preguntarle, el Señor, ¿qué es lo que te va más complacer? ¿Cómo puedo realmente servirte con mis talentos? Y realmente el Señor empieza a revelar y iluminarlos para que vean lo que es el plan. Es como que no tenemos conciencia del deseo del Señor de guiar nuestros pasos o que cumplamos la voluntad de Él. Eso es algo que requiere un cambio, que ya yo no soy una persona independiente, soy un discípulo, el que sigue el Cordero donde Él nos lleve. Desgraciadamente nos falta la convicción o la fe de creer que los planes del Señor que tiene
para nosotros serán los mejores y nos llenarán de satisfacción. Aquí tenemos el reto de creer mucho más en la bondad, la sabiduría y la fidelidad de Dios para con nosotros. Ya a lo largo de los muchos años en el ministerio del Señor, yo he visto una y otra vez cómo el Señor cambia la actitud de las personas que habían tenido sus propios planes y ya por haberse abierto al Señor, captan los planes del Señor, le dicen que sí y de repente tienen un gozo, un sentido de realización mucho más profundo porque respondieron en confianza al Señor. La respuesta 3. Ahora bien, la vida, ¿verdad? La vida de un discípulo de Cristo puede ser dura. Esa es la cuestión de si es una entrega que es dura esta vida y es es riguroso. Entonces la respuesta, hay que ser honesto. La vida de un discípulo de Cristo puede ser dura y con pruebas y sufrimientos. Eso sucede a lo largo de los 2000 años. Sería una mentira decirles otra cosa. Aún así, las dificultades que uno atravesaría no son comparables con los momentos y experiencias tan agradables y gozosas por haberte adherido a él y convivir con sus discípulos. La gracia, la presencia amorosa del Señor, el sentido de pertenencia, el sentido de su acción, que nos sana, que nos fortalece, es tan profundo que en comparación a las pruebas o tentaciones, no nos frena de servirle. Con la audacia muy característica de Pedro, escuchamos las promesas de Jesús a sus discípulos. Y este ejemplo tal vez nos puede ayudar. Pedro pregunta. Entonces, Pedro tomando la palabra le dijo, ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Ahí viene la clave para nosotros, lo que Jesús ya va a decir. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. El Señor nos va a recompensar mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y también es esencial que reconozcamos que nuestro Señor y Maestro Jesucristo desea recompensarnos por los sacrificios que hacemos en la misión del Señor y de la iglesia. Jesús no ignora los sacrificios y esfuerzos que hacemos en aras de avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. El Señor reconoce que nosotros estamos haciendo exactamente lo que Él hizo. Y vean cómo el Señor, el Padre, lo ha glorificado en el cielo para siempre. La respuesta 4, si apto por el Señor la invitación, tal vez perdiré amigos y amigas o tal vez me van a juzgar como fanático, todo eso. Ok, pues si es posible, y yo sé por mi propia vida,
que posiblemente perderemos amistades y amigos cuando optamos por Cristo y a su iglesia y su misión. Pero al mismo tiempo Jesús insiste que en el Evangelio de San Lucas, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios quedará sin recibir mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero. Yo soy testigo de esta realidad en una manera muy profunda. Cuando yo opté por Jesús, ser su discípulo, yo tenía muchos amigos. Yo era una persona más o menos popular en la escuela mayor, ¿verdad? Pero muchos de ellos estaban viviendo una vida pecaminosa, metiéndose con mujeres en relaciones indebidas, en la bebida excesiva, hasta tratando de ver cosas pornográficas y todo eso. Y tuve que decirles, mira, hermanos, yo ya que conozco a Jesús, ha cambiado mi vida, quiero que ustedes lo conozcan también. Y traté de hacerlo con mucha gentileza y mucha paciencia. Algunos, por la guerra espiritual que existe, algunos sí se respondieron. Y otros dijeron, no queremos eso. Y me dolió, pero al mismo tiempo entendí de que hay un costo de discipulado. Y a veces tenemos que como cortar relaciones o soltar relaciones para poder seguir con libertad y plenitud a nuestro Señor. Y el Señor te trae más amigos, más hermanos en la fe que nunca. Y eso es la recompensa. Entonces, lo que puede ser verdadero rechazo de parte de antiguas amistades tendrá que ser visto como la consecuencia de la opción por Jesús y a la familia de Jesús. En la primera carta a San Pedro leemos estas palabras: ya es bastante el tiempo en que han pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfrenos, liviandades, desórdenes, orgías, embriagueces, en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito se extrañan de no corran con ellos hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. Ahora, quiero decirles también que a veces los que más se enojan, un poco más tarde empiezan a darse cuenta de que la opción que tú has hecho por Jesús está resultando en una vida tan superior de lo que están viviendo ellos, que empiezan a reconsiderar y a veces regresan y buscan al Señor. Durante estos 2000 años ha sido la experiencia de los miembros de la iglesia tener que separarse de los que no quieren seguir al Señor. A veces nos duele la separación, pero el acto de claramente optar por Jesús trae su propio testimonio. En la sociedad actual, el mero hecho de aceptar las enseñanzas de Jesús, seguramente algunos nos van a etiquetar fanáticos o exagerados o extremistas. Ya es tiempo de cultivar el espíritu de gozo de los primeros testigos de Jesús. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, les ordenaron que no hablaran en nombre de Jesús y los dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Hechos 5, 40 a 41. Respuesta 5. Esto tiene que ver realmente con esa idea de que mi modo de llevar el cristianismo suave, a lo suave, ¿verdad? Esta cuestión de pensar que la vida cristiana del discipulado puede ser llevado al suave
sin exigencias o sacrificios refleja una ignorancia grande del verdadero costo del discipulado. Muchos católicos no han recibido ninguna catequesis en la fe católica. Ahora bien, Jesús ha dicho a sus discípulos desde el puro principio que el ser sus discípulos iba a costarles bastante. Escuchemos las palabras que hablan de eso. Esto es Mateo 16, versículo 24. 16, 24. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese de sí mismo, toma su cruz y sígame. En el acto de hacer la invitación a las personas, Jesús simultáneamente les pone las condiciones para ser un discípulo auténtico. Niéguese a sí mismo, primero. Tomar su cruz, segundo. Y sígale. Ok. En San Lucas, Jesús repite lo mismo con estas palabras. El que no lleva su cruz y venga detrás de mí no puede ser discípulo mío. El vínculo entre llevando nuestra cruz y venir detrás de Jesús es bien estrecho. Identificamos a los verdaderos discípulos por su decisión de llevar la cruz en pos de Jesús. San Pablo habla de lo mismo con sus palabras. En 2 Corintios 5:15, 2 Corintios 5:15 dice, y murió por nosotros para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor no nos pide más de lo que Él mismo había vivido para obtener nuestra salvación. Los primeros discípulos estaban plenamente conscientes del sacrificio en la cruz de Jesús para ganar para nosotros la salvación. Por casualidad, la cuaresma se nos está acercando rápido. Bien vale la pena hacer un esfuerzo de leer y meditar sobre la vida de Jesús y sobre todos sus sufrimientos en la cruz. Es en la última cena con sus discípulos que Jesús hace ver más de lo que iba a suceder. El relato comienza así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto fue el contexto en que Jesús ofreció a sus discípulos los últimos consejos. Uno de estos fue precisamente esto. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también lo perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. El discípulo ha de estar dispuesto a pasar por la misma suerte que su amo. Cuán grande debe ser el amor del discípulo por su Señor. La última cita bíblica que nos es útil viene también de San Pedro cuando él expresa de una forma breve diciendo, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Dense cuenta, hermanos, la palabra no nos dice que los cristianos habían hecho algo mal. Todo lo contrario, fue por su piedad que fueron perseguidos. El hombre recto fastidia el hombre malo y lo ataca. Última respuesta, la sexta. Y esto también es importante, ¿verdad? De entender que el enemigo no siempre quiere engañar y intimidar y todo eso. La respuesta directa a la acusación que no somos dignos de ser los discípulos de Jesús es esta. Jesús no llama a los ya justificados, sino a todos los que han sido justificados por Él. Nosotros hemos sido llamados al discipulado por la gracia y misericordia de Dios.
No pretendemos otra cosa. Lo importante es que hemos aceptado su llamado con alabanza y acción de gracia. El Señor en su gran sabiduría sabe actuar a favor de los hombres y levantarles de la fosa y darles una vida nueva. Somos los elegidos de Dios, o sea, linaje elegido. No éramos pueblo y ahora somos pueblo de Dios. De los antes no se tuvo compasión, pero ahora somos compadecidos. En conclusión, todos los pretextos han sido derrumbados en las verdades del Señor. Somos libres para decirle, sí, Señor, vengo a hacer tu voluntad. El que nos ha llamado también nos ha equipado. Acerquémonos al Señor con confianza. Nunca nos fallará. Así pues, hermanos míos, amados, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo no es en vano. Amén. Aleluya. Amén. Muchísimas gracias, Paco. Ahora tenemos unos minutos para reflexionar, para orar. Vamos a poner de nuevo en la pantalla las preguntas de reflexión y un canto para meditar. Muy bien, hermanos y hermanas. Ahora vamos a tener otro momento para preguntas y respuestas con el profesor Paco. Quiero comenzar con una pregunta de Estela. A ver si la encuentro otra vez. Estela pregunta, yo muchas veces tengo miedo si estoy haciendo lo correcto en el camino a ser un buen discípulo. Ser auténtico, el saber que no sean ideas mías, sino de Dios. ¿Cómo podemos discernir lo que Dios realmente está pidiendo de nosotros? Muy bien. Yo siento que Estela es una persona muy consciente de querer complacer a su Señor. Y eso es una gran bendición. Mira, yo creo que en primer lugar podemos decir lo siguiente. Si yo estoy tratando de hacer algo para fortalecer o bendecir a los demás, esto es una señal que estoy más o menos respondiendo de algo que brota de un corazón amoroso a los demás. Número dos, el modo en que yo quiero realizar algo, mientras que siento que es algo que realmente va a servir a la persona, yo debo tomar la iniciativa y hacerlo en esta forma. Muchas veces hay dos cosas que nos pueden ayudar. Una es cuando yo contemplo lo que voy a hacer en mi oración y después en mi reflexión, yo trato de captar dentro de mí si tengo una paz, una convicción de que esto es algo que tal vez puede servir muy bien a la persona. Entonces hay como una prueba, un discernimiento interno. Si no tengo paz o mi convicción no crece mientras que pienso en eso, tal vez entonces debo como seguir discerniendo el modo de hacerlo. Ahora, la otra cosa, y yo lo hago con cierta frecuencia con amigos míos que son hombres de Dios y mujeres también, yo consulto.
mira, yo estoy pensando en tal cosa y voy a tratar de hacerlo en esta manera. ¿Qué te parece? ¿Eso lo confirmas? ¿Tienes otra idea, otro matiz, otra luz? Y yo estoy abierto a eso. Cuando yo tengo estas dos cosas, muchas veces realmente se unen, yo voy con confianza. Y aún en la acción con la persona, yo puedo captar si esto es algo valioso, porque la persona responde positivamente y es una bendición. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. Y yo acabo de escuchar también otra plática que aparentemente San Francisco de Asís nos ha dicho, comienza con lo necesario, después lo posible y después Dios nos da la gracia para hacer hasta lo imposible. Entonces, si comenzamos, ¿cuáles son nuestros deberes según nuestra vocación, verdad? ¿Cuál es lo necesario para vivir las virtudes que todos necesitamos vivir? Y luego, dentro de mis circunstancias, de vida, si soy madre, si soy ama de casa, si estoy trabajando, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué será posible? ¿Y qué es lo que Dios quizás me está invitando a hacer? Me gusta lo que usted ha dicho sobre consultar con otras personas sabias y también muy cercanas al Señor en oración para ayudar en ese proceso de discernimiento. Y luego, si estamos fieles en las cosas pequeñas, el Señor nos da la gracia para hacer cosas que, pues a nuestro parecer, son imposibles, pero con su gracia nada es imposible. Y si estamos pidiéndole y buscándole y buscando su voluntad, Él nos va a abrir esos caminos. Amén. Amén. Así es. Eh, Muy bien. A ver. Dice, están hablando a veces que se identifican mucho con eso de tener miedo y nervios, saber que Dios está invitándole a uno a salir y servir, pero con miedo. Entonces, dicen también en Cristo Renueva su parroquia, pues es bueno añadir consultar también con un director espiritual a ayudarnos a discernir la voz de Dios. Y si la gente no está familiarizada con ese concepto, un director espiritual puede ser un sacerdote, un monje, una hermana, alguien en la vida religiosa. También hay laicos capacitados Sí. para dar dirección espiritual. Y son personas muy maduras en su fe y en oración y pueden ayudar a guiar a uno a discernir según su vida cómo es que Dios les está Sí. invitando. ¿Usted quiere añadir algo más a esos comentarios? Me gustaría contestar un poco la cuestión del miedo. Algo que creo que es bastante común es emocionalmente a veces sentir miedo, pero hay que aceptarlo como tal. Es una emoción. Si el Señor me está dando la convicción que debo hacerlo, yo lo hago confiando en que Él va a levantar el miedo mientras que yo actúo en su nombre. O sea, yo me acuerdo la primera vez que estuve en una situación evangelizando al público. Entonces estuve en un gran parque y tuvimos que como ponernos sobre un banco y llamar y invitar a la gente que venga para escuchar. Mis piernas estaban temblando como no tienes idea, pero yo sabía que el Señor me estaba llamando a hacerlo. Entonces obedecí esta palabra del Señor. Y cuando yo empecé a ponerme de pie en esta acción, todo el temor se me fue. Se me fue y sentí en una paz, empecé a predicar y hablar con mucho entusiasmo, mucha libertad y sentí la unción del Señor. Ahora, si yo hubiera dejado reinar mis emociones, nunca me hubiera puesto de pie. Entonces,
hay que, como en cierta forma, ignorar la emoción de temor en aras de simplemente seguir haciendo la voluntad, confiando que el Señor va a liberarme del temor porque estoy respondiendo a su voluntad. Y eso se puede contar mucho, o sea, con el Señor en eso. Entonces, ya. Sí, y como ha dicho, no es hacerlo en aislamiento, sino siempre con la comunidad de discípulos, o sea, no salir y hacer las cosas como un individuo solito, sino siempre con esa bendición de la comunidad y de los párrocos y todo, o sea, buscando la manera en cómo servir y haciendo eso sin temor, ¿verdad? Porque si Dios Así, nos está llamando, Él nos va a dar la gracia para hacer claro, lo que Él claro, quiera. claro. Así es. ¿Otras dudas o preguntas para el profesor Paco? ¿Alguien quiere compartir de las preguntas de reflexión? Quizás una de las dudas con las cuales más se identifica o alguna otra pregunta. Quizás tenemos unos 5 minutos más para dudas y preguntas. Dice Maya. Yo les tengo una pregunta a ellos. Ok, muy bien. Es realmente el punto 3. El discipulado es un llamado de por vida y no una vocación pasajera. ¿Están dispuestos ustedes a llevar la cruz de Cristo hasta el final? Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes captan que cuando estamos en esta vocación es de por vida? Porque el Señor nos quiere ser sus discípulos hasta que Él venga. ¿Están dispuestos a aceptar eso? No es como que estoy como miembro de un grupo, que el grupo tiene 5 años, ya se acaba. No, discipulado es como mi nueva identidad y mi nuevo modo de vivir. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy, muy buena pregunta. A ver, ¿qué dicen? Que sí, están dispuestos a decir que sí, como María, y seguir al Señor pues por toda la vida, sabiendo que pues siempre nos va a dar su gracia. Veo la gente está poniendo este thumbs up. Amén. Aleluya. Sí. A ver si contestan en el chateo o dale me gusta para contestar. Amén, sí estoy dispuesta a hacer su voluntad y ser discípulo de por vida. Amén, dicen. Sí, sí, sin miedo. Sí, muchos respondiendo, sí, porque sin Cristo no haya vida, como Amén. escuchamos en la canción, ¿verdad? Señor, ¿a Amén. quién iremos si tú eres nuestra vida? Muchos están dándole me gusta y, y corazoncitos y todo. Ok. Amén, amén. Bueno, entonces yo les pregunto, entonces también, ¿creen que el Señor les ha dado todo lo necesario para superar cualquier duda o temor? Amén, amén. ¿Qué opinan? ¿Creen realmente que el Señor les ha dado todo lo que necesitan? Dice Jesús Lara, lo que debemos hacer es salir de nuestra zona de confort y ponerlos a trabajar, empezando por la familia y luego en nuestra iglesia que necesita mucho trabajo. Amén. Aleluya. Sí, dices, Alicia Carrillo dice, sí, estoy dispuesta. Mayra dice, sí. María García, en Plymouth estamos en un grupo carismático e invitamos. Ok, gracias. A seguir, a seguir sirviendo al Señor. Amén. Muchos corazones y muchos me gusta. Muy bien. Muy bien. Excelente, excelente. Y finalmente quiero compartir el reto para este mes. El reto del mes pasado fue, primero, invitar a una persona más a participar en Discípulos de Misión y, más importante, orar como familia. Quiero saber, pongan en los comentarios, ¿quiénes han podido orar como familia y qué hicieron para orar como familia? Y si invitaron a otra persona, cuéntenos si están participando hoy con usted. El reto para este mes
de acuerdo al tema y lo que hemos escuchado del profesor Paco, es pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres para mí? Quiero servirte y quiero saber cómo. Dentro de mis circunstancias de vida, ayúdame, Señor, a discernir cómo quieres que yo te sirva. Entonces, es una oración muy simple, pero es algo que siempre podemos pedirle al Señor. Y también, quizás, si sienten ese, no sé, inquietud o ese deseo de hablar con una persona como un guía espiritual, director espiritual, su párroco, a lo mejor alguien de su parroquia que tiene un papel de liderazgo, para hablar con esa persona también o con otras que realmente te conocen bien, que pueden ayudarte a discernir cómo quiere el Señor pues utilizar. Porque quiere usarnos como sus instrumentos, ¿verdad? Como escuchamos en la canción, hazme un instrumento de tu paz, Señor. Paz, unidad y amor. Ese es cada quien, am, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de fomentar la paz, la unidad, reconciliación y no participar, no crear divisiones en nuestras comunidades. Entonces, también preguntemos al Señor cómo podemos ayudar a fomentar la unidad. Ok, les animo otra vez a invitar a los demás. Si alguien no puede participar en vivo, pues ya saben, tienen las grabaciones en Facebook y en la página de Discípulos en Misión. Aunque hay distancia física entre nosotros, somos unidos en Cristo y vamos a vernos aquí de nuevo el 13 de marzo. Ahora tenemos una bendición final con el Padre Fernando Jiménez. Entonces vamos a recibir esta bendición final del Padre antes de irnos. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Soy el Padre Fernando de la parroquia de Santo Domingo en Brimen y quiero personalmente felicitarlos a todos ustedes que tienen el deseo de prepararse mejor en su fe, que tienen este deseo de conocer más profundamente a Cristo y sobre todo que tienen la dedicación. Saben que va a requerir un gran esfuerzo y un compromiso. Por eso quiero felicitarlos y pedirles que no se den por vencidos. Yo sé que hay obstáculos que muchas veces tenemos que romper, pero con la gracia de Dios, como dice San Pablo, todo se puede. Quiero pedirles que lleven también a sus familias un mensaje de esperanza y sobre todo que al servir en sus parroquias, después de pasar por este proceso de convertirse en mejores discípulos, porque discípulos ya son, pero hay que conocer mejor al Maestro. Le lleven ese mensaje de esperanza a sus amigos, a sus parroquias, a sus familias. Y sobre todo que el amor a Cristo siga creciendo en sus corazones cada día. Quiero darles la bendición, rogando a Dios que les dé la paciencia, les dé la dedicación, les dé sobre todo la inteligencia y el espíritu de sabiduría para poder crecer en este proyecto que han iniciado. Que la paz del Señor esté con ustedes siempre, su gracia los acompañe. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Fernando. Y gracias a cada uno de ustedes. Gracias, profesor Paco, de nuevo. Muchísimas gracias. Todo el mundo está mandando gracias en los comentarios y pues dándole pues corazones y me gusta y todo. Muchísimas gracias por su enseñanza, por acompañarnos. Y nos vemos aquí de nuevo el 13 de marzo, sábado, el 13 de marzo a las 9:30. Dios los bendiga. Hasta luego. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate. Gracias.